Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre el consumo del modo centinela. Ya sabéis que este sistema tiene unas cámaras alrededor del coche y cuando detecta una amenaza empieza a grabar. Sin embargo, desde hace un tiempo y con una de las mejoras de software que hace Tesla, nos da la posibilidad de que utilicemos el modo centinela pero sin las cámaras, con lo cual supongo que consumirá un poquito menos. Hace un año, os dejo el enlace por aquí, hicimos un vídeo en el que el consumo era de un 10% de la batería al día, lo cual es una barbaridad. En una semana había pasado del 90 al 20% de la batería, una pasada. Vamos a ver ahora, con el nuevo modo centinela, cuánto consume. Empezamos. Para acceder al modo centinela hay que ir aquí en el menú, en el apartado de seguridad, y aquí es donde nos dice que podemos seleccionar si queremos la detección basada en cámaras o no. Como aquí nos explica, si está basada en las cámaras, pues cuando el coche detecte que alguien se acerque a través de las cámaras o de los sensores de proximidad, empezaría a grabar en el USB que tenemos en la guantera. Sin embargo, si lo tenemos desactivado, solo grabaría cuando detecte el coche una amenaza importante. Vamos a ver desde fuera la diferencia entre un modo y el otro. Vamos allá. Nos acercamos al coche, pasamos por delante, lo rodeamos y ahí está. El modo centinela ya nos está grabando en todas las cámaras, entre ellas, por ejemplo, esta que hay aquí. Es muy sensible. Ahora vamos a probar este mismo sistema, pero desconectando las cámaras. Entramos de nuevo en el menú, seguridad, y ahora desactivamos las cámaras. Vamos a ver. Bueno, pues nos acercamos de nuevo al coche, pasamos por delante, lo rodeamos y no nos está grabando. Vamos a zarandearlo un poco, así de lado. Tampoco nos considera una amenaza. Bien, vamos a intentar abrir la puerta. Ahora sí que nos empieza a grabar. Esto sí que ya considera que es un peligro. Y me imagino que si rompiésemos el cristal, pues también nos grabaría, cosa que con vuestro permiso no vamos a hacer. Bueno, pues ya habéis visto la diferencia que hay entre los dos modos centinelas que tenemos ahora disponibles en el Tesla. Cuando trabajamos con las cámaras, pues simplemente pasar al lado del coche, él ya nos considera una amenaza y nos empieza a grabar. Cuando trabajamos sin las cámaras, pues no pasa esto. Podemos pasear al lado del coche, incluso zarandearlo y no nos graba. Es en el momento en que intentamos abrir la puerta que sí que nos considera una amenaza y nos graba. Pero esto os tengo que decir que pasa desde hace relativamente poco. Las primeras veces que hice la prueba para hacer este vídeo, cuando intentaba abrir la puerta no grababa el modo centinela, simplemente me decía que pusiese la llave al lado del coche para que este se pudiese abrir, pero no grababa. Esto hubo una actualización del software y se mejoró. De hecho, tiene todo el sentido del mundo que si alguien intenta abrir la puerta, pues lo empiece a grabar. Pero ya os digo que esto al principio no pasaba y fue una mejora del software. Bien, ahora vamos a hacer la prueba de cuánto consume el modo centinela cuando las cámaras están apagadas. Cuando estaban activadas, mi consumo era altísimo, era de un 10% al día. Ahora estaremos fuera unos días que nos vamos de viaje y vamos a probar el modo centinela sin las cámaras operativas a ver cuánto consume. Empezamos el viaje y empezamos las pruebas. Bueno, pues ya han pasado 3 días, 72 horas. Vamos a ver cuál es el estado de la batería, cuánto ha consumido el modo centinela sin las cámaras. Vamos a abrir la aplicación de Tesla y a ver. Ostras, pues el consumo es del 60%, es muchísimo. Es un 10% al día también. Igual como cuando las cámaras del modo centinela sí que están operativas. Yo pensaba que en esta versión del modo centinela consumiría menos, pero como podéis ver, no. Sigue consumiendo un 10% al día. Han pasado 3 días, recordemos que lo dejamos al 90% y ya estamos ahora solo al 60% de la batería. Si entramos dentro de las cámaras, a ver si se conecta. Sí, este es el garaje de casa. Incluso podemos ver el interior del coche. Todo está correcto.
Pues nada, me imagino que antes de que acabe el viaje llegará al 20% de la batería y el modo centinela se desconectará automáticamente. Ya os informaré de cuando esto ocurra. Hola a todos, son las 8 de la mañana. Han pasado 8 días desde el principio del viaje y esta noche a las 4 de la mañana he recibido una notificación de Tesla. Mirad, dice: el modo centinela se ha apagado porque la carga de la batería alcanzó el 21%. Si entramos dentro de la propia aplicación, pues veis que está el 21% y si entramos aquí en seguridad, pues fijaos, está desconectado automáticamente. Por lo tanto, en 7 días y medio ha pasado del 90% de la batería al 21%, un consumo de casi un 10% de la batería al día. Aún quedan 4 días de viaje. Cuando regrese a Barcelona volvemos a mirar cómo está. Ahora con el modo centinela desconectado, el consumo ya veréis que es mucho más bajo. Bueno, pues ya estamos en casa. La verdad es que si os gustan las playas y comer bien, la isla de Cerdeña es un destino muy recomendable. Nosotros hemos hecho el tour con un coche de alquiler de combustión, pero si lo quisieseis hacer con vuestro coche eléctrico, se podría hacer, porque a lo largo de toda la isla hemos visto puntos de carga. Normalmente estaban vacíos, en la parte sur sobre todo encontrábamos puntos de carga y ningún coche eléctrico. Sin embargo, en la parte norte, que es más turística, pues sí que veíamos más coches eléctricos, sobre todo Tesla, y los puntos un poco más ocupados. Es decir, que yo creo que con coche eléctrico sí que se podría hacer, aunque como siempre, planificando un poco más la ruta. Bien, vamos a lo nuestro. Vamos a bajar al garaje y vamos a ver cómo nos encontramos la batería. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, pues lo tenemos al 21% de la batería. No ha consumido absolutamente nada en estos últimos 5 días. Y con esto podríamos hacer 78 kilómetros. Es decir, que si hubiese ido al aeropuerto con el coche y me lo encuentro así, pues hubiese podido llegar a casa, porque yo lo tengo a unos 22 kilómetros, y ponerlo a cargar, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Pues no sé cómo lo veis, pero yo este nuevo modo centinela no me acaba de convencer, porque es que gasta tanto como el sistema clásico, el que utilizaba las cámaras, y encima a nivel de seguridad es mucho menos eficiente, porque ya visteis que incluso zarandeando el coche no lo grababa. Sin embargo, el modo centinela tradicional, el que utiliza las cámaras, incluso creo que es demasiado sensible. No puede ser que alguien que simplemente pasa al lado del coche sin prestarle nada de atención ya quede grabado. Antes incluso era peor, porque cuando se activaba el modo centinela se disparaba un poquillo la bocina, con lo cual la gente que pasaba por el lado se quedaba mirándolo, entonces sí que se ponía a ver el coche, con lo cual es que el coche les estaba llamando la atención, no tenía ningún sentido. Esto cuando se hizo una actualización del software, afortunadamente se corrigió y ahora ya no suena la bocina. Simplemente cuando se activa el modo centinela, las luces parpadean levemente y se encienden y se apagan de forma sutil, pero al menos no toca el claxon. De todas maneras, los señores de Tesla tendrían que poner un poquillo más de esfuerzo en afinar lo que es el modo centinela con las cámaras y saber cuándo grabar y no. Distinguir entre lo que es un transeúnte que pasa al lado del coche con alguien que se para, que intenta abrir la puerta o que, yo qué sé, zarandea el coche. Entonces sí que quede grabado. Y desde luego para mí lo que ya no tiene ningún sentido es este nuevo modo centinela sin la utilización de las cámaras, porque es que consume lo mismo que el otro y encima pues podía estar alguien al lado del coche rayándolo de punta a punta y no quedaría grabado. O sea que para mí pues es absurdo. Al final del vídeo os dejaré el enlace al vídeo que hicimos el año pasado del consumo del modo centinela con la utilización de cámaras, que ya veréis que es muy paralelo al que hemos hecho este año. Y también os dejo en la descripción del vídeo mi código referidos por si lo queréis utilizar. Si estáis interesados en el tema de la movilidad eléctrica en general o de Tesla en particular, os sugiero que os suscribáis al canal y de vez en cuando, os prometo que no os pegaré mucho el coñazo, pues veréis vídeos nuevos. Espero que este os haya gustado y hasta la próxima.